Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con la doctora Irene Treviño Frank. Ella es neuróloga con alta especialidad en esclerosis múltiple. En la primera parte de esta entrevista hablamos sobre qué son los brotes o si son recaídas y todas estas cosas. Y en esta segunda parte nos va a hablar del tratamiento que se utiliza para los brotes, que son los famosos bolos. Para conocer todo acerca de los bolos, los invito a ver esta entrevista y ya saben, a suscribirse aquí al canal y a compartir estos videos. Bienvenidos. Seguimos aquí platicando con la doctora Irene y como dijimos, hoy vamos a hablar de lo que es el tratamiento para los brotes. Iba a decir para los bolos, pero no, el tratamiento para los brotes lo conocemos como bolos. ¿Qué son los bolos? ¿Es el nombre de la medicina? ¿O de qué están compuestos? ¿O nada más así se les llama? Los bolos en realidad son bolos de metilprednisolona. La metilprednisolona es un medicamento que se administra prácticamente siempre intravenoso por la vena, en un suero. Y se administra dosis altas por la vena que se administran una vez al día por 3 a 5 días. ¿Por qué usamos esto? Pues porque hace muchos años, más de 30 años, se hicieron estudios evaluando cómo podíamos ayudar a que los pacientes con esclerosis múltiple o neuritis óptica mejoraran después de una recaída. Y se comparó la metilprednisolona intravenosa con cortisona tomada y se vio que los pacientes que recibían bolos de metilprednisolona mejoraban más rápido. En realidad es para lo que sirven, para acelerar la recuperación. Seguramente muchas personas que viven con esclerosis múltiple tienen algún recuerdo de los primeros brotes en los cuales se desaparecen los síntomas de manera espontánea, solitos, no hice nada, ni fui al médico, ni tomé nada, ni pusieron ningún suero. Es decir, nuestro cuerpo tiene cierta capacidad interna de controlar la inflamación. La cortisona, metilprednisolona, lo que hace es acelerar la velocidad de recuperación. A veces nos tocan pacientes que ya van de salida del brote y entonces dar esteroides, cortisona, quizá ya no va a ayudar mucho a lo que su cuerpo ya está haciendo de manera espontánea. Pero sí, lo que está confirmado es que los brotes aceleran la velocidad de la recuperación y particularmente cuando un brote es grave, por supuesto que es necesario desinflamar lo antes posible. Por ejemplo, una neuritis óptica grave que te deje casi ciego o una lesión de la médula espinal que te deje paralizado o sin control de la orina, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante iniciarlos cuanto antes. Entonces, la metilprednisolona es un tipo de cortisona, de esteroide, de alta potencia y se administra de forma intravenosa. También existe en el mundo prednisolona vía oral. Hay algunos estudios que les llamamos de no inferioridad, es decir, que pudieran ser equivalentes, pero está muy poco disponible y entonces usamos la metilprednisolona intravenosa. Otros medicamentos que han sido autorizados para el tratamiento de los brotes es una cosa que se llama ACTH-AR o un gel que se aplica de manera autónoma subcutáneo y produce una mega liberación de cortisona internamente. Ese medicamento se usa muy poco, está autorizado en Estados Unidos y en pocos países por cuestiones de costos, es carísimo, ¿no? Entonces, sigue siendo el estándar de tratamiento los bolos famosos, las infusiones intravenosas de metilprednisolona. ¿Por qué 3? ¿Por qué 5? A veces usamos 5 cuando el brote es más grave, o sea, no es lo mismo tengo una mínima debilidad de la pierna o está paralizada la pierna, no es lo mismo que se afecte el nervio óptico o la médula espinal que el cerebro. El nervio óptico es una estructura chiquita, la médula espinal también, entonces una lesión de medio centímetro es muy grave para el nervio óptico. Estamos afectando casi la mitad del nervio o más, igual que la médula espinal, entonces son estructuras que queremos desinflamar más intensamente. Ahorita nos decías que sirve como para acelerar la recuperación, pero también esto de acelerar la recuperación hace que al final tengas menos o te deje menos secuelas, menos discapacidad, o de todos modos te va a dejar la misma discapacidad. O sea, justo nuestro objetivo sería que la persona se recupere del brote, ayudarlo y a que sea lo más rápido, con el objetivo de disminuir la probabilidad de que nos deje secuelas, ¿no? Porque actualmente sabemos que las secuelas después de una recaída, lo que hemos llamado
discapacidad residual posterior a los brotes. Cuando un paciente empieza a tener brotes de los cuales ya no se recupera bien, es un indicador de que ya va a entrar a forma progresiva de la esclerosis múltiple. Entonces, si podemos maximizar la probabilidad de recuperación, estamos disminuyendo la probabilidad de que progrese. Ese es el objetivo. Esta discapacidad residual que mencionas, ¿tiene algún tiempo para aparecer? O no sé, a lo mejor ya llevas 10 años o 15 años con la enfermedad para que esto empiece a aparecer, o puede ser desde el principio. Puede ser desde el principio, un poco por lo que les decía del tamaño de las estructuras. Entonces, una lesión única en la médula espinal ya me puede dejar secuelas, ¿sí? O en el nervio óptico. Aunque por regla natural, lo que les decía la sesión anterior, de historia natural de la esclerosis múltiple, en la época antes de tratamiento, se sabía que esta progresión iniciaba habitualmente después de 10 años. Pero no me dejarán mentir, seguramente hay personas que viven con esclerosis múltiple que ya notaron que desde la primera recaída ya no fue todo como siempre, o sea, ya nada fue igual, pues, ¿no? Entonces, depende mucho de dónde caigan los brotes, de qué tamaño es la lesión y lo que también hablábamos en la sesión previa de la reserva neurológica. Si yo tengo más de 50 años, tengo hipertensión, diabetes, fumo, un brote medular no se va a recuperar igual, o un brote cualquiera no se va a recuperar igual que si soy más joven y no tengo estas comorbilidades. ¿Por qué? Porque mi reserva neurológica va a ser menor por todas estas cosas que he ido arrastrando a lo largo de la vida. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Nosotros buscamos disminuir la progresión de la discapacidad, recuerden, con los tratamientos modificadores de la enfermedad, pero si a pesar de estos hay brotes, entonces debemos de tratarlos. Y punto número 3, ahora tocaría quizá ajustar el tratamiento, porque si el tratamiento modificador de la enfermedad no está funcionando al 100, no tengo lo que se le ha llamado NEDA, no estoy bien controlado, hay que cambiar el tratamiento para algo que frene esto y que ya no tenga yo brotes. Eso sería lo que más disminuye la discapacidad residual, simplemente porque evita que se generen los brotes y entonces no hay esta cascada de acumulación de problemas. ¿Qué cuidados debes de tener cuando te están poniendo, cuando estás en estos 3 o 5 días, los que sean? ¿Debes de tener algún cuidado en especial? Esto te lo pregunto porque a mí me han puesto, bueno, muchísimas veces bolos y me dicen que no coma nada de sal ni de azúcar y también que trates de cuidarte mucho más del sol porque te puedes tener quemaduras más fácil, entonces proteger la piel. ¿Qué cuidados debemos de tener? Metilprednisolona, al igual que todos los esteroides, la cortisona, son fármacos que hay que usar de manera muy cuidadosa porque tiene una gran cantidad de efectos secundarios. Por eso usamos bolos, dejamos dosis altas poquitos días. Tiene menos efectos secundarios hacer eso que lo que se hacía en los 70s, 80s, que era dar cortisona tomada todos los días por meses y años. Entonces, de todas formas, la cortisona, uno de los principales efectos secundarios, no me dejarán mentir los que les han puesto bolos, es una sensación como de un sabor metálico cuando está pasando el medicamento. Obviamente la molestia de que te inyecten, te pongan un suero, ¿no? Que hay gente que tiene dificultad para que lo canalicen. Es importante que los bolos, si es posible, se administren mejor por la mañana porque otro efecto secundario frecuente es el insomnio. Y personas que, particularmente personas con obesidad, hipertensión o diabetes, pueden tener descontrol de glucosa y de la presión con los bolos. Es más frecuente cuando se usa la cortisona por mucho tiempo, pero puede suceder. Diabéticos, les pones bolos, se les sube el azúcar. Entonces, como decías, hay que cuidar la alimentación, pero inclusive puede ser necesario que un paciente con diabetes o alta de la glucosa por los bolos necesite poner insulina unos días, que quizá ya no se pueda hacer el tratamiento en una unidad de infusión de entrada por salida, que tenga que hospitalizar para vigilarlo más de cerca. Efectos secundarios menos frecuentes son, por ejemplo, que haya calambres, ¿no? Y con el paso de los días es frecuente que se genere gastritis, que eso puede generar pues dolor de estómago, acidez, agruras, vómito, náuseas. Y muchas personas notan semanas después de los bolos, 2, 4, 6 semanas que tienen muchos granos o se les cae el pelo. En mujeres en edad reproductiva también puede distorsionarse
los ciclos menstruales, hacerse un poco irregulares los próximos meses o inclusive que se anule la menstruación por un tiempo, eso se llama amenorrea secundaria, ¿no? Entonces, bueno, no es cualquier cosa, por eso no andamos regalando bolos a todo mundo. O sea, hay que realmente valorar cada caso y decidir si amerita un tratamiento así o no. Les digo, o sea, si el brote ya va de salida, quizá yo la utilidad de los bolos ya no es tanta. Y por lo mismo, entonces, insisto, esto de los bolos, o sea, dejamos una dosis alta, que sabemos que desinflama, pero poquitos días. Después de esto no vamos a dejar cortisona tomada, porque ahí es cuando se aumentan los efectos secundarios. Glucosa, la presión, subir de peso, acné, caída de pelo, problemas hormonales, osteoporosis, infecciones oportunistas. Entonces, dejarlo curso corto nos disminuye esas complicaciones crónicas por el uso de esteroides. Ahorita nos hablabas que pueden pasar hasta meses de que sí, ves que tienes granitos, que se te cae el pelo, o que llegaste a engordar y sientes como que ya no puedes bajar de peso, pero ¿hasta cuánto tiempo se puede considerar como normal, si se puede decir así, que estén estos efectos secundarios? O sea, puede ser días, meses o cuánto tiempo. Meses, o sea, hay gente que hasta tardan un año como en volver a estar normales si tuvieron algunos de estos efectos secundarios de subir de peso o hormonales. Eso puede tardar meses, el pelo, porque el pelo tiene ciertos ciclos de meses en que nace, crece y muere, ¿no? Eso puede tardar meses. Por supuesto que el descontrol del azúcar, la acidez, el insomnio, no. Durará un par de semanas, ¿no? Pero sí, las cuestiones hormonales sí pueden tardar meses en recuperarse. A ver, puede durar meses los efectos secundarios y si en esos meses, o no sé, a los 3 o 4 meses te vuelve a dar otro brote, ¿te pueden volver a dar bolos o no te los pueden dar hasta, no sé, hay como un límite de tiempo entre una dosis de bolos y otra? No, desgraciadamente no. O sea, sí puede ser, y hay pacientes que les reciben más de un ciclo de bolos por año, que no es cualquier cosa y estamos con mayor riesgo de complicaciones, sí. Ahí es donde tenemos que tomar una decisión, poner una balanza. Los riesgos, los costos de los bolos versus el riesgo de que mi paciente quede con discapacidad por un brote. Le quiero ayudar a que se recupere más rápido. Entonces, es tomar una decisión en conjunto y sopesar todos los factores de cada lado de la balanza, ¿no? Hay personas que quizá no saben distinguir entre si es un brote o es una secuela de la esclerosis múltiple, por ejemplo, arrastro la pierna, y entonces andan queriendo poner bolos todo el tiempo, y ahí sí es cuando tenemos muchas complicaciones. No solo no sirven, sino que aparte ganamos complicaciones por el uso excesivo de cortisona. O sea, no está diseñado la indicación de bolos para que sea algo recurrente, frecuente, ¿no? Ahí sí es muy desaconsejable. Si ustedes ven videos, películas, una muy famosa es la de Hilary and Jackie, de la violonchelista famosa Jacqueline Dupré, que murió por complicaciones de esclerosis múltiple y adquirió todas las complicaciones del uso excesivo de esteroides, de cortisona, ¿no? Aumento de peso, temblor, caída de cabello, se ensancha la cara, cachetona, roja, ¿no? Entonces, eso se hacía antes, en las épocas de ella, pero ya 2021 ya tenemos afortunadamente tratamientos modificadores de la enfermedad que van a disminuir la probabilidad de brotes y que vamos a monitorear junto con el neurólogo para que logren su objetivo. ¿Qué pasa en este tiempo que estamos en pandemia, que la verdad te da como mucho miedo y hay que tratar de no ir a los hospitales si no es absolutamente necesario, pues no pararte en un hospital precisamente para disminuir el riesgo de contagio? Pero las personas que lleguen a tener un brote, ¿a dónde deberían de acudir? ¿Al hospital o tú qué les recomendarías? O sea, si tienen forma de comunicarse directamente con el neurólogo, pues hacerlo así, ¿no? De preferencia, obviamente, que sea un área de consulta externa, no urgencias, hospital, etcétera. Está bien estudiado que conviene más hacer los bolos en un sistema de entrada por salida, no hospitalizar al paciente, eso sale carísimo. No vale la pena estar un día en el hospital para un suero que pasa en una hora, ¿no? Este, y afortunadamente cada vez más centros de salud, los hospitalarios, pues tienen centros de infusión de medicina ambulatoria, insisto, de entrada por salida. Hay pacientes que también logran conseguir una enfermera que les ponga el suero y el medicamento en casa.
siempre y cuando sea alguien capacitado y con una adecuada supervisión médica, se puede considerar, ¿no? Insisto, evitar la hospitalización por brotes. Por último, te preguntaría, ¿qué pasa con las personas que son alérgicas a estos componentes? Realmente es muy rara la alergia a cualquier tipo de cortisona, porque de hecho la cortisona combate las alergias, porque súper desinflama todo el cuerpo, no solo el sistema nervioso. A veces la alergia no es tanto a la metilprednisolona, sino a lo que viene combinado con el fármaco, lo que se llama el excipiente, lo que viene en la ámpula, o en el caso de tabletas, por ejemplo. Entonces, a veces es eso, hay pacientes que cambiando de marca no tienen esas reacciones, pero bueno, siempre hay el caso raro de alergia a la metilprednisolona, entonces se pueden usar otros tipos de esteroides a dosis altas, como la dexametasona, hidrocortisona, lo que les decía, la prednisolona vía oral, o inclusive megadosis de prednisona vía oral. Se puede usar, hay algunos estudios que le llamamos de equivalencia o no inferioridad, y bueno, son casos afortunadamente infrecuentes. Y casos aún más infrecuentes es que los bolos no hayan surtido efecto, que el paciente tenga mucha inflamación o que no se quiera usar esteroides por algún motivo. Entonces se usan lo que se llaman tratamientos de segunda línea. Ahí está incluido la plasmaféresis o la inmunoglobulina intravenosa. Es realmente excepcional que lo usemos para brotes de esclerosis múltiple, pero bueno, se puede considerar en situaciones especiales. Hablando ahorita, decías de restricciones de que hay aquí en donde no se puede usar. ¿Las mujeres embarazadas pueden usarlo? ¿O quien está a lo mejor en un tratamiento de fertilidad los podría usar? Ahí nuevamente hay que poner muy en la balanza todos los factores. Usar esteroides a dosis altas en el primer trimestre del embarazo puede aumentar el riesgo de malformaciones y posteriormente puede incrementar el riesgo de hipertensión gestacional, preeclampsia o diabetes gestacional. Entonces, si el brote es leve y pues, la paciente está recuperando sola, que insisto, la mayoría de los pacientes sucede eso, quizás se pueda solo vigilar, ¿no? Si es una paciente que se pone grave por el brote, pues se toman en cuenta los riesgos, ¿no? En conjunto con perinatología, ginecología, un seguimiento muy estrecho, o se puede optar por la inmunoglobulina intravenosa. Afortunadamente, buena noticia es que la mayoría de las mujeres con esclerosis múltiple en el embarazo tienen menos inflamación. Son menos frecuentes los brotes y suelen ser más leves. Te agradecemos muchísimo darnos tanta claridad y sobre todo, pues decirnos todos los efectos secundarios que tienen los bolos, que siempre andamos ahí preguntando, ¿y esto será normal? ¿Y esto será normal? Porque ahorita nos dijiste algunos, pero luego siempre alguien aparece con que tuvo un efecto secundario distinto. Así es que muchas gracias por esta entrevista. No, con todo gusto, realmente aplaudo estos esfuerzos de informar a todas las personas sobre estos temas médicos que a veces pueden ser un poco inhóspitos, inaccesibles, ¿no? Y acercarnos de alguna manera para estar más en contacto y entendernos mejor. Aquí en la descripción del video vamos a dejar los teléfonos de la doctora de su consulta privada. Ella está en la Ciudad de México y también su Twitter, que es Irene Trev Frank, pero más fácil lo dejamos ahí escrito para verlo. Y también voy a buscar la liga de la película que nos acabas de mencionar para también dejarla ahí en la descripción y pues bueno, en este tiempo que tenemos que seguir todavía en casa, poderla ver. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí ya terminamos con las entrevistas a la doctora Irene Treviño. Espero que les hayan gustado, que les sirvan mucho y que nos haya aclarado un poquito esto que siempre estamos preguntando de cómo puedo reconocer si estoy o no en un brote y también qué es esto de los bolos. Muchísimas gracias por haber visto estas dos partes de la entrevista y ya saben, suscríbanse aquí al canal para que estén enterados de cada que subimos nuevo contenido. Muchas gracias, hasta luego.